El suicidio fue y sigue siendo una conducta altamente estigmatizada. La sociedad prefiere no tocar el tema y los núcleos de socialización temprana deciden mirar de reojo, haciendo omisión en la intervención de los científicos especializados en la detección de sus causas y su prevención. Hoy, en Fórum, la importancia del criminólogo en la prevención del suicidio. Soy Evelyn López y esto es Tu Espacio Criminológico. ¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a esta primera temporada y primer episodio del podcast creado para ti. Hoy arrancamos con un tema bien interesante en materia de criminología y que precisamente se acaba de celebrar el pasado 10 de septiembre, la lucha contra el suicidio en su carácter preventivo. Y es que a la criminología no únicamente le compete el análisis de las causas y factores que pueden llevar a una persona a cometer una conducta delictiva, sino también el análisis de los mismos factores y causas que pueden llevar, en este caso, a una persona a autolesionarse, porque precisamente las causas suelen encontrarse en las violencias que pueden existir en el día a día de un sujeto. Entonces, en este punto, hace falta entender el dolor ajeno a través de la empatía, pues cuando una persona se autolesiona tratando de llegar al final fatídico, que es la muerte, lo mejor es no hablar de ello, es la idea que se tiene socialmente, porque de lo contrario nos haríamos acreedores al rechazo social, a la lástima. Entonces básicamente se teme a la opinión marginal por juicios respecto a esta conducta. Y es que esta conducta ha sido analizada desde diferentes vertientes, tanto científicas como filosóficas, precisamente porque se busca entender cuál es la razón por la cual una persona decide terminar con su vida. Tenemos a Gilbert K. Chesterton, quien nos dice que el suicida es el antípoda del mártir, y va a ser aquella persona que se preocupa a tal punto por lo ajeno que se olvida de su propia existencia. Por otro lado, para las élites sociales, esta conducta es el resultado de la cobardía atribuida a débiles. Tenemos también el aspecto religioso, en donde el suicidio es un pecado, no hay más. Y entonces, a partir de estos elementos, nos damos cuenta que esta conducta tiene un difícil abordaje e incluso suele verse y percibirse como algo indeseable. Así pues, a lo largo del tiempo se ha impuesto la idea que de los suicidios no se habla, pues debido a la estigmatización de esta problemática existe la creencia e incluso el miedo de que la sola mención de la palabra suicidio dará como resultado su aparición, tal como si se tratase de un contagio psicoemocional que socialmente raya en lo exagerado y lo dramático. Como resulta peligroso hablar de suicidios, entonces no se puede abordar su investigación de manera fenomenológica y empírica en los campos escolares y familiares. Por lo tanto, tampoco se habla de prevención en estos mismos núcleos de socialización. Y bueno, es precisamente de esta problemática de la estigmatización y de la poca seriedad que se le da a este tema, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial para la Prevención del Suicidio deciden establecer al 10 de septiembre como el Día Mundial para la Lucha contra el Suicidio, a través de programas de prevención. Esta fecha tiene como objetivo generar conciencia acerca de la necesidad de prevenir, pero sobre todo de detectar. El tema central de este año 2022 es crear esperanza a través de la acción, en donde se hace énfasis en la necesidad de las acciones colectivas urgentes en atención a esta problemática de salud pública.
Y es que se hace referencia a una problemática de salud pública porque los índices de suicidio han aumentado con los años. Entonces se trata de una problemática que debe atenderse con urgencia. La Organización Panamericana de la Salud refiere que cada año más de 703,000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio. Y tan solo en la región de las Américas se notificó un promedio de 98,000 muertes atribuidas al suicidio, y esto solamente entre el año 2015 y 2019. Además, en México cada año se reportan un mayor número de suicidios. INEGI refiere que en el año 2020 se registraron 7,896 casos de muertes atribuidas a esta problemática. Esta sin duda alguna es una cifra alarmante en comparación con el año 2018 y 2019. Esto se debe al arraigo derivado de la pandemia por COVID-19, en donde la falta de relaciones sociales fue precisamente un factor potencializador para aquellas personas que ya presentaban algún tipo de proclividad a esta conducta suicida, precisamente ligada a problemas de ansiedad y depresión. Y es que lastimosamente se trata de una conducta escalonada, es decir, que año con año las cifras van en aumento y cada vez son más visibles. Al respecto, la psicóloga clínica Lisette Rodríguez Marroquín nos comparte lo siguiente. Desde la psicología, uno de los puntos más importantes respecto al comportamiento suicida tiene que ver con las intervenciones de prevención. Para que esto sea posible, es necesario que la población esté informada de los factores y características que presenta una persona con intención de quitarse la vida, ya que son muy variadas. Pedir ayuda a profesionales especializados y generar una red de apoyo son acciones que benefician. En el año 2000 se había vaticinado que la depresión para el 2020, año de inicio de la pandemia de COVID-19, iba a ser la segunda causa de discapacidad. No solo se cumplió esa alarmante predicción, sino que ya se superó. La ansiedad ligada a la depresión y al riesgo suicida es otro trastorno mental frecuente. Identificar las conductas de riesgo puede ser la diferencia para que la persona con intentos suicidas reciba a tiempo la ayuda adecuada y de esta forma crear un cambio favorable. También señalar que la familia, amistades o personas que tienen constante contacto requieren de apoyo psicológico que acompañe el proceso y de esta manera actuar a favor de todas las personas involucradas. Respecto a la prevención del suicidio, es de suma importancia identificar el grupo de edad en el que desde la criminología se busca prevenir. En este sentido, la adolescencia es quizá una de las etapas más complicadas del desarrollo humano, pues es en donde se presentan un mayor número de cambios constantes, tanto a nivel físico, psicológico y emocional, por lo que surgen cambios en el pensamiento y los sentimientos. Imaginemos entonces a un adolescente que se enfrenta a sensaciones de estrés, confusión, miedo, ante un cúmulo de estímulos positivos y negativos. Sumado a esto, se enfrenta ante situaciones de violencia en el entorno escolar y familiar, motivos por los cuales se ve afectada su capacidad para la toma de decisiones y resolución de problemas. Con esto no aseguro que todos los adolescentes reaccionen de la misma forma ante la presencia de una problemática, sino más bien hago referencia a la combinación de estos factores que en ocasiones dan como resultado una autolesión. Vamos a escuchar los siguientes testimonios y los invito a analizar cómo es que las causas para la mayoría son las mismas. Bueno, para mí el suicidio, como tal la definición, creo que es obviamente terminar con la vida. Para mí es un tema un poco delicado y un poco, digamos, muy cercano a mí, ya que tuve experiencias cercanas al suicidio por mucho tiempo, por problemas familiares y problemas en la escuela.
creo que muchos lo catalogamos como algo malo o como algo que la sociedad ve como personas, digamos, inmaduras, pero creo que no, o sea, muchas veces decimos, o sea, me salvaste la vida, ¿no? Me ayudaste, pero en sí no, o sea, arruinaste mi muerte, porque muchas personas lo que desean es morir, ¿no? Y obviamente es dependiendo de cada punto de vista, pero por ejemplo en mi caso cuando yo intenté suicidarme hace como 3 años, que fue por medio de pastillas, pues terminé en el hospital con problemas en el estómago, me hicieron lavado de estómago y esas cosas. Y pues al momento estaba como inconforme, ¿no? O sea, decía, ¿por qué me estás dejando vivir? O sea, yo ya no estoy viviendo, sino estoy sobreviviendo. Y creo que no es bonito que una persona simplemente viva porque está respirando, ¿no? Creo que igual aquí entra la ayuda psicológica, que fue lo que pasó. Después de ese caso, la ayuda psiquiátrica también. Y fue como fui superando ese tipo de emociones y ese tipo de pensamientos. Y fue cuando pues logré salir adelante, ¿no? Pero en sí, al momento, creo que lo que más quería pues era la muerte. Y pues es válido, o sea, yo no digamos, castigo o yo no... Ay, es que no encuentro la palabra. No lo dejo en un término malo, porque cada persona tiene una idea de su vida y si eso es lo que desean, pues no lo voy a interponer, ¿me explico? Bueno, pues yo lo que opino del suicidio es que varios adolescentes lo encontramos como una manera de solucionar nuestros problemas y acabar con ellos, ya que pues yo pasé por algo similar. Quería hace un año justamente terminar con mis problemas, con mis emociones, porque pues no sentía nada o simplemente no estaba bien emocionalmente. Ahorita estoy tratando de ir recuperando pues a la persona que pues era anteriormente, porque pues como lo decían, no es algo fácil pues de asimilar, porque para mí el suicidio, para mí era algo para solucionar mis problemas y ya acabar de una vez con todos ellos, ¿no? Entonces, varios adolescentes lo vemos de esa manera y de esa expectativa, y lo vemos como una manera buena, y que varios adolescentes vemos desde muy corta edad ya morirnos, y varios lo toman de broma y dicen, ay, es que ya me quiero morir, ya no quiero estar aquí, ya no quiero esto, justamente para acabar con esos problemas, con esas emociones que nos sentimos por problemas familiares, etcétera. Y cuando yo pasé por eso, simplemente ya no sentía pues nada, o sea, era como una persona solo existiendo, y ya no sentía esas emociones, ya no sentía nada, ya no era, o sea, era como de, pues ya para qué vivo, ya para qué estoy aquí, ¿no? Entonces, pues sí, para mí ese es el suicidio. Pienso que el suicidio es algo válido tanto para nosotros como adolescentes como para las demás personas, porque cualquiera tiene sus razones, y pues una de las razones que principalmente los adolescentes tenemos sería más por problemas familiares. En mi caso se me juntaron muchas cosas, fue desde la primaria los problemas familiares, el cómo me sentía, la relación de mis padres, el diagnóstico que me dieron, que era de esquizofrenia paranoide. Entonces pues eso me hacía hacer varias cosas que igual en contra de mi voluntad y por mi voluntad quería. Entonces pues sinceramente no es fácil vivir con un trastorno y que a veces te incite a suicidarte, o cuando estés fuera de ese trastorno lo quieras hacer por iniciativa, porque ya no encuentras la salida a varias cosas, por motivos de ya no sentir nada. Para mí el suicidio es una salida, es una forma de acabar con el sufrimiento que a veces tenemos, y no es por ser egoísta ni por decir, ay, me quiero suicidar y no pienso en mi familia, porque de todos modos sabemos que el suicidio de una persona no cambia el que la población disminuya o aumente, pero sí les causa un dolor irreparable a la familia, ya sea por un tiempo o para toda la vida.
pero pues principalmente para mí sí sería el suicidio una salida de los problemas y personalmente yo sí le encuentro egoísta. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental, el suicidio es la tercera causa de muerte más frecuente entre jóvenes de 15 y 24 años de edad, una problemática que existe con mayor frecuencia en la adolescencia y sobre todo en este rango de secundaria preparatoria es el síndrome del cutting. Se trata de un acto de autolesión que para quien lo practica genera alteraciones en el estado de ánimo. La idea es aliviar una situación de estrés. Esta práctica refleja un intento de suicidio, representa la autolesión que con el tiempo en ocasiones evoluciona. La percepción adolescente respecto a esta problemática es un tema de mucha importancia porque a partir del conocimiento de sus opiniones respecto a esta problemática de salud pública, pues es posible emprender acciones preventivas. Para la criminología, hablar de violencia como factor de riesgo para la presencia de conductas suicidas es de suma importancia, puesto que para un adolescente el hecho de estar involucrado en situaciones de violencia, ya sea de pareja o familiar como víctima o como agresor, es un factor de riesgo para la aparición de conductas suicidas. Lo que se trata de hacer en el ámbito familiar es precisamente afianzar los lazos de aquel núcleo que ha servido desde la infancia como un núcleo protector, algo que brinda patrones comportamentales positivos y que protege ante la presencia de amenazas. Una de las problemáticas que se presenta a la hora de querer emprender acciones preventivas para esta conducta es que todos los elementos que se aplican en cuanto a test, entrevistas, grupos focales, se aplican a todos los adolescentes en general, tengan o no tengan antecedentes de esta conducta. Entonces aquí el problema es que aquellos que no lo han intentado, ni siquiera ha pasado por su cabeza, no van a arrojar un resultado que nos brinde a nosotros la certeza de conocer los factores personales que llevan precisamente a cometer suicidio. En este sentido, pues resulta importante aplicar todas estas técnicas de investigación en aquellos sujetos que sí han presentado esta conducta autolesiva. ¿Para qué? Para poder identificar todo ese cúmulo de factores que llevan a la persona a querer dañarse a sí misma. A partir de la determinación de estos elementos es como se podrían emprender acciones preventivas eficaces. En este punto resulta sumamente importante decir que debemos poner atención en los signos de alarma y no decir lo hace porque quiere llamar la atención. Es la idea social que se tiene, que una persona que intenta autolesionarse lo hace para llamar la atención. Y la realidad es que no. Hay que identificar aquí dos tipos de personas. La primera, la que sí llega a avisar, a informar de manera directa o indirecta lo que va a realizar. Y actualmente tenemos las redes sociales en donde los adolescentes y personas mayores también hacen uso de este elemento precisamente para decir que algo les está pasando, para informar lo que van a hacer, porque precisamente en este punto hace falta comprensión, empatía. Y tenemos por el otro lado a estas personas que no van a informar nada y a simple vista podemos decir, bueno, es que se trata de una persona que al parecer se encuentra sana mentalmente, pero en realidad la lucha interna pues es algo grande. Y es que las causas de esta conducta son sumamente variadas y realmente no existe una distinción de credo, edad, ingresos, nivel educacional u orientación sexual, sino que cualquier persona puede ser víctima de sí misma. Como tal, no existe un perfil del suicida, pero sí que existe una diferencia entre hombres y mujeres, tanto en lo referente a la edad como en los métodos utilizados. Y en este punto vamos a hacer referencia a 3 preguntas que nos pueden ayudar a determinar el nivel de desesperanza de una persona. La primera, ¿estás en un dolor y sin esperanza?
Si la respuesta del sujeto es no, entonces no hay idea de suicidio. Pero si la respuesta es positiva, entonces sí que puede existir una idea de suicidio. La respuesta positiva de esta pregunta nos lleva a la número 2. ¿Es tu dolor más grande que tu conexión? Si la respuesta a esta pregunta es negativa, la ideación suicida es moderada. Pero si es afirmativa, pues la idea es fuerte. Nuevamente, la respuesta positiva de esta pregunta nos lleva a la tercera y última. ¿Eres capaz de intentar suicidarte? Si la persona no es capaz de intentarlo, pues entonces su respuesta será negativa. Pero aquí nos encontramos con una persona que solo tiene ideas suicidas, es decir, que las tiene pero no está convencida de hacerlo. En cambio, si la persona te da una respuesta afirmativa, pues entonces sí existe la intención real pues de acabar con su vida. Y si bien es cierto que esta conducta autolesiva se encuentra relacionada con la depresión y la ansiedad, también es importante conocer que existen otras causas. Y es que más de la mitad de los casos es desencadenado por la pérdida de una persona, problemas matrimoniales, problemas con la ley, problemas económicos, término de una relación amorosa, enfermedades crónicas e invalidantes, soledad en el caso de adultos mayores. También tenemos la influencia del acoso escolar o bullying en el caso de adolescentes, experiencias traumáticas en la infancia como el abuso sexual y conflictos con los padres. Por otro lado, también van a existir trastornos mentales de índole mayor como son la esquizofrenia, donde el sujeto se encuentra en un estado de delirio que puede obedecer a órdenes en su interior que lo mandan a realizar esta conducta. En el caso, por ejemplo, del trastorno bipolar, la conducta suicida puede llevarse a cabo cuando está iniciando una depresión o saliendo de ella. Además tenemos la existencia de casos de abuso de drogas o alcohol que precisamente pueden llevar a agravar un cuadro depresivo porque la persona llega a perder el grado de autonomía y de autocontrol. Como ya lo he venido mencionando, es importante poner atención en los signos de alarma, sobre todo por parte de aquellas personas con las que el adolescente o la persona mayor que ha intentado autolesionarse pues se encuentra en constante convivencia. Entonces los signos de alarma se van a encontrar presentes en cuanto a la forma de hablar, sentir y el comportamiento. En cuanto al primero, que es la forma de hablar, pues entonces la persona puede referir querer morirse, sentir una gran culpa o vergüenza, o referir que siente ser una carga para los demás. En el sentir hablamos de la existencia de vacío, sin esperanza, un sujeto que se siente atrapado o sin razón para vivir, que constantemente está triste, ansioso, agitado o incluso lleno de ira. Por supuesto, con un dolor insoportable, ya sea emocional o físico. Existe un autor muy interesante que precisamente habla de este tema, que es Émile Durkheim, quien a través de su obra Le Suicide concluyó que cuanto más socialmente integrada y conectada es una persona, pues es menos probable que se suicide. Por el contrario, a medida que disminuye la integración social, es más probable que las personas lleguen a cometer esta conducta. Gracias a este autor ha sido posible conocer que los factores psicológicos y emocionales no son los únicos que intervienen para la aparición de esta conducta, sino también los sociales. Durkheim razonó que la integración social, en particular, es un factor sumamente importante. Y es que el sentimiento de pertenencia general y esta idea que se tiene al sentido de la vida en el contexto social son dos elementos sustanciales para la no aparición de esta conducta autolesiva. Finalmente, es importante hablar de la importancia de la criminología en la prevención de esta conducta. Y es que nuestra labor se encuentra en la detección de los factores que llevan a una persona a autolesionarse en este sentido.
establecer estrategias de intervención apropiadas, diseñar programas específicos para jóvenes, adolescentes y personas mayores son un punto clave para poder prevenir desde la ciencia criminológica. Por otro lado, la creación de medidas concretas para ayudar a personas vulnerables efectivamente reduciría los factores de riesgo y la exclusión social, pero también el abandono, el consumo de drogas y alcohol. Considero que es de suma importancia que las áreas de educación como primaria, secundaria, preparatoria, universidad abran sus puertas a la intervención criminológica. Abrir las puertas a esta ciencia no implica que dentro de mi núcleo, dentro de mi escuela, de mi familia exista un criminal, sino más bien estamos haciendo alusión a la importancia de generar prevención, no solamente dentro de escuelas, sino también dirigida a todos los integrantes que componen un nivel educacional, como la familia, la sociedad, la escuela, etc. Si bien es cierto que la prevención es importante para anticiparnos al daño como tal, también es importante comentar que el tratamiento que debe aplicarse cuando el daño ya se encuentra presente, pues también es de suma importancia, porque a partir de él se puede prevenir llegar a la acción. En este sentido, la importancia del criminólogo yace en los programas de prevención que pueden aplicarse, no solamente en la identificación de los factores y de las causas, sino también de aquellas acciones que puedan emprenderse para generar convivencia sana. Y es que no solamente se trata de conocer las causas y factores de esta conducta, sino también de emprender acciones que permitan prevenir la conducta a través del esparcimiento, del arte, del deporte, etc. Multitud de acciones y actividades que pueden emprenderse para alejar a los adolescentes, a las personas mayores de esta idea suicida. Recuerda que ante la presencia de tristeza, de depresión, no estás solo. Es importante buscar ayuda cuando nuestros ánimos no están en lo más alto. El acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, no hace referencia a que nos enfrentemos a la locura, sino más bien a que necesitamos ayuda. Y recuerda, no al suicidio, prende tu vida y no la apagues. Hasta la próxima.